Hola con todos y todas. Vamos a continuar con la clase que dejamos en la sesión anterior y que estábamos hablando de la corrupción y la gestión pública. Y ponía un poco en contexto los tipos de gestión pública que hay. En realidad podemos diferenciar varias más, pero vamos a tratar de centrarnos en una gestión pública tradicional y lo que se denomina una nueva gestión pública. La gestión pública, a ver, los orígenes de la gestión pública, también lo decía en la clase pasada, surgen a partir de la aparición del constitucionalismo y la separación de poderes, y por lo tanto hay un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial, pero todo esto que es el Estado tiene que ser debidamente administrado. Y el administrar el Estado después de la época de las monarquías y la aparición del Estado moderno, la forma de administrarlo responde entonces a una gestión que trata de ser ordenada en su proceso de administrar los recursos para el bienestar de la población. Esa fue la idea inicial de esa gestión pública tradicional. Pero conforme fue avanzando, empezó a aparecer lo que se denomina la excesiva burocracia. Es decir, empiezan a crecer los funcionarios públicos porque era necesario tener un aparato estatal que sirva para gestionar la administración de recursos y el aparato estatal, los servidores públicos, empiezan a crecer. En ese proceso de crecimiento se empiezan a establecer reglas y como la administración pública, los servidores públicos, empiezan a percibir de que es necesario que el ciudadano cumpla con las reglas, le empiezan a dar a esa normativa una característica de inflexibles. Entonces, de la gestión pública tradicional ya tenemos clara dos características: la excesiva burocracia, el crecimiento del aparato público y la inflexibilidad de las normas que regulan el funcionamiento de la gestión pública. Ojalá esas normas hubiesen sido para mejorar la calidad del servicio, que fue la idea original. Sin embargo, el funcionario público, que era el encargado, el servidor público, el encargado de brindar el servicio y de administrar los recursos, no tuvo mejor idea que trasladar esa inflexibilidad también al ciudadano. Y de ahí es que surge la idea de que si no presenta el papel con el sello al costado, no se lo recibo. Si no acompaña la tasa judicial o no acompaña el pago en el Banco de la Nación, no se lo recibo. Eso tiene que ver con ese traslado de normas para el cumplimiento de los ciudadanos en sus trámites ante el Estado. El Estado, digamos, la administración pública que administra el Estado, se vuelve inflexible con una finalidad. En principio tendría que haber sido para atender mejor al ciudadano, pero en esta idea de atender mejor al ciudadano se empieza a crear una práctica de proteger al servidor público para que su trabajo sea más fácil. De ahí empiezan las exigencias, pues. Traiga el papel sellado, traiga el documento con la firma de la otra oficina, que le hayan puesto la tasa adjunta, que tiene que haber el formato X, Y y Z para poderlo recibir. Es porque el funcionario, el servidor público, le exigía al ciudadano hacerlo para ellos no tener más trabajo. Tratar de ordenarse, pero en realidad esto empieza a convertirse en una tarea de excesiva burocracia e inflexibilidad. A eso se suma que la mayoría de las administraciones públicas tradicionales fueron centralizadas, centralistas. Es decir, había
un servicio público, pero todas las decisiones correspondían a una administración central que normalmente ha estado en las capitales de cada estado. Es decir, la ciudad principal es la que tenía la capacidad de decidir. Y eso es lo que hemos heredado también como cultura de esta gestión pública tradicional. Lo otro era la estructura no meritocrática. Ya conversábamos en la clase anterior de la aparición, pues, de ciertas taras, ¿no? Que tenía y tiene aún la administración pública. Entonces, no es quien mejor se capacitó y más méritos tiene el que pertenece a la estructura del servicio público, sino es aquel que es de confianza, es nombrado a dedo, las designaciones, o es familiar, pariente, conocido de quien tiene el ejercicio del poder para nombrar servidores públicos. La consecuencia de estructura no meritocrática tiene que ver con lo que señalábamos en la clase anterior. Todas estas características van a ir dando pie a que empiecen a aparecer actos de corrupción dentro del aparato público, ¿no? ¿Recuerdan la fórmula? Corrupción es igual a monopolio más discrecionalidad, va a generar el concepto de corrupción, ¿no? Un Estado centralizado que tiene la decisión exclusiva sobre los servicios y que a ello le genera, pues, la posibilidad de crear decisiones arbitrarias, lo que va a traer es, evidentemente, un problema de corrupción. El otro punto, y es donde nos quedamos, tenía que ver con la reticencia al cambio, ¿no? Y comentaba ahí lo que un alcalde en algún momento me comentó, que él quería cambiar la administración de su municipalidad en términos de hacerla más eficiente, etcétera. Y se encontró con servidores y funcionarios dentro de esa administración que no querían cambiar y más bien iban y se quejaban al sindicato, empezaban a boicotear las acciones de cambio. Y lo que este alcalde me comentaba es, prefiero mandarlos a una oficina a que se pongan a leer periódico y contratar nuevos funcionarios a seguir con estos funcionarios que no quieren el cambio. Esa es la consecuencia de esta gestión pública tradicional. El rígido control también es parte de este proceso, ¿no? Todo se controla. Yo trabajé varios años con la Agencia de Cooperación para el Desarrollo del gobierno de Estados Unidos, el gobierno americano. Y ahí existe, dentro de la administración pública del gobierno americano, existe un funcionario que se llama controller. Es una especie de auditor, contralor, que vigila la administración. Este controller, un día conversando, me dijo, el problema acá en el Perú es que quien ejerce el control, la auditoría, está buscando las moscas. Es decir, donde hay moscas, ahí hay un problema. Cuando lo que hay que buscar es el panal donde está la miel. Y efectivamente, pues nuestro servicio de control, la Contraloría General de la República, tiene normas sumamente rígidas. Y si se incumplen, se convierten en hallazgos. Y los hallazgos se traducen en los informes de control, y los informes de control pueden acabar con la sanción del servidor o el funcionario público. Y, por ejemplo, se le asigna un lápiz o un lapicero o cualquier bien a un servidor público, bienes menores estoy hablando, ¿no?
se le asigna al servidor o al funcionario público, y si se le pierde, ya puede ser un hallazgo. Y en realidad no debiera ser el mecanismo de control de esa manera, ¿no? Porque ahí están buscando las moscas y no se está buscando la miel, ¿no? Que es la que origina que haya moscas. A esto el aparato estatal, desde la Oficina de Integridad de la PCM, ha empezado a desarrollar una práctica que tiene que ver con, en su momento, los hoyos negros, ¿no? Los agujeros negros de la administración, donde donde surge las condiciones para que haya corrupción. Y más adelante vamos a explicar este tema también de los agujeros negros cuando entremos ya a los sistemas de control de la corrupción y de la integridad pública, ¿no? Pero el rígido control lo que hace es asustar al servidor y al funcionario. Yo recuerdo cuando trabajaba en el Ministerio de Justicia, llegó la oficina de control, yo era el director de un área, y la oficina, antes de eso, vino la Contraloría a hacer una auditoría general al Ministerio de Justicia, y por mi oficina apareció la jefa de administración, lo que era la Oficina General de Administración antes, la OGA. Y va a mi oficina y entra toda nerviosa, se sienta en el escritorio y me dice, doctor, y se le salían las lágrimas. No sé qué va a pasar, ha llegado la Contraloría, siempre encuentran cosas. La mujer renunció, se fue en el acto. No quería estar sometida a ese control excesivo. Pero esto lo pongo como preámbulo para contar lo que ocurrió. Ya cuando llega, efectivamente, los auditores a mi oficina a hacer la acción de control, yo tenía que darles un ambiente, una computadora, un escritorio para que puedan realizar todas las entrevistas, revisar toda la documentación, todo tenía que estar a su disposición. Y todo se les puso a su disposición. Después de 2 días, el jefe de los auditores que estaban interviniendo me piden ya tener la entrevista para informarme los resultados de la acción de control. Y entonces, ya muy bien, ahora en la tarde, a las 3 de la tarde, nos sentamos y veamos qué es lo que hay, ¿no? Sí, porque tenemos algunos hallazgos y observaciones que hacerle para que se corrijan. Muy bien. Yo dije, ¿qué habrán encontrado? Yo estaba tranquilo, porque en realidad yo he sido muy cuidadoso con mi trabajo y eso debía estar también bien regulado, ¿no? Al momento de la entrevista con el funcionario que me da su informe, empieza a avanzar, avanzar, avanzar. Hemos encontrado una inconsistencia en el manejo presupuestal de esta oficina. Yo pensé, una inconsistencia. Yo ya pensaba, alguien se ha tirado la plata, es decir, tenía varias ideas en cabeza. Pero no, la inconsistencia, ¿en qué consistía? Que al momento de hacer el balance del manejo económico, habían encontrado que sobraban 10 céntimos. Ni siquiera faltaban, sobraban. Y si sobraban, eso era una inconsistencia y podía ser motivo de un hallazgo y en consecuencia de un proceso administrativo sancionador. Yo la verdad me reí, me paré y le puse encima del escritorio. Fui malcriado, no debía hacerlo, pero le dejé ahí 10 céntimos y me fui. Al día siguiente me acerqué, le pedí disculpas, efectivamente, miren, en realidad yo creo que este es un problema menor, hay que hablarlo con la administradora, tiene que haber ahí una forma de encontrar esos 10 céntimos, ¿no? Disculpen, ayer yo estaba ya cansado y mortificado de la situación, pero creo que hay que encontrar maneras para tratar de hallar una salida a esto que ustedes denominan una inconsistencia, ¿no? Y ya después lo resolvieron, en fin, ¿no?
Pero esto tiene que ver pues con la mirada de nuestras oficinas de control, de auditoría, porque están más preocupadas de encontrar esas cosas pequeñitas, las moscas, antes de hallar lo grande. Y si encuentran lo grande, muchas veces se quedan ahí y no lo denuncian. Y es una lástima, ¿no? Y esto mencionaba ayer con el paso de diversos contralores que no han terminado de hacer bien su tarea, y tenemos 6 presidentes que han ido uno tras otro siendo procesados por diversos motivos, ministros, gobernadores regionales, etcétera, pero ningún contralor que no denunció en su momento ha terminado procesado, ni siquiera investigado, ¿no? Salvo uno que tuvo ahí una participación bastante peculiar en lo que ocurría en la Contraloría General de la República, ¿no? La ausencia de creación de valor. Esto tiene que ver con el siguiente paso en la gestión pública tradicional. Como esta primera parte de la gestión pública tradicional estaba basada en reglamentos y en el sentido de alto control, rigidez, inflexibilidad, eh, poca aceptación del cambio, el Estado, digamos, los especialistas en gestión pública, no solo en el Perú, sino en todo el mundo, decidieron darle un sentido a la administración pública ligada al cumplimiento del presupuesto. Entonces, si yo tenía 10.000 soles de presupuesto, esos 10.000 soles tenían que ser gastados y eso daba pie a que fuera una buena administración pública. Pero eso no medía, en realidad, el trabajo del servidor y el funcionario público, y no había forma de verificar si se había hecho un buen trabajo en beneficio del ciudadano. Esa es la ausencia de creación de valor. No se da valor al trabajo del servidor público, sino se da valor en términos de presupuesto y ejercicio presupuestal. A esto se agrega la alta jerarquía vertical, y esto trajo como consecuencia tanto el presupuesto como la jerarquía vertical, lo que se denominó la cultura del secreto. Y la cultura del secreto tenía que ver con que la información empieza a ser reservada, secreta, confidencial, a todos los papeles se le ponía un sello, y esto impedía, pues, que la información fluyera adecuadamente eh, en beneficio del ciudadano. La teoría indica que la documentación y todo lo que se genera dentro de la administración pública es propiedad del ciudadano, no es propiedad del Estado. Y por lo tanto el ciudadano tiene derecho a tener esa información, salvo las que están expresamente exceptuadas por ley. Y esto surgió en la época del final del gobierno de Fujimori y el inicio del gobierno de Valentín Paniagua. Surge primero mediante un decreto supremo y después ya fue una ley, lo que se denominó el acceso a la información pública y la transparencia en la gestión pública, ¿no? Justamente para evitar este ocultamiento de información con fines de mantener una gestión pública basada en el ejercicio del presupuesto, ¿no? La regulación estatutaria es la excesiva normativa de cada entidad respecto a su funcionamiento. Entonces, esto generaba una normativa que muchas veces era desconocida por el ciudadano y que protegía al servidor público. Era una especie de espíritu de cuerpo, ¿no? Era el estatuto que generaba el servir dentro del Estado, ¿no? Y esta gestión pública tradicional dejó de ver al ciudadano como el objetivo, la razón de ser del servicio público, y más bien se volvió una gestión orientada a mirar como objetivo la propia administración pública. Es decir,
¿Cuál era el objeto de la administración pública? Hacer mejor el trabajo de la administración pública y de los servidores y funcionarios públicos. Pero ese no es el objeto. El objeto debiera ser el ciudadano y el bienestar público, pero se perdió ese rasgo fundamental. Y eso fue la gestión pública tradicional. Como eso empieza a tomar y a darse cuenta los especialistas en gestión pública, empiezan a crear nuevos mecanismos, ¿no? Para mejorarlo y volver la administración pública a una administración pública que llegara efectivamente a atender y dar bienestar al ciudadano. Esa nueva gestión pública va a tener las siguientes características. Va a ser desburocratizada la administración. Tanto papeleo, tanta ventanilla empieza a ser desaparecida y a crear espacios de atención, ¿no? De ahí el contenido de ventanilla única, por ejemplo. La ventanilla única tiene que ver con esta idea que no importa dónde estés, la administración pública es una y por lo tanto tengo la obligación como servidor público de recibir la documentación y trasladarla a la oficina que corresponde. Y no decirle al ciudadano, mire, no es esta oficina, pase a la siguiente ventanilla, que es la que le va a recibir el papel. Va usted a la otra ventanilla y le van a decir, no, acá se han equivocado, siga a la siguiente. Esa burocracia tradicional en una nueva gestión pública empieza a desburocratizarse. De ahí que ahora existan pues estos centros de atención, ¿no? Que el Estado ha creado y que tienen que ver con que existen varias oficinas de entidades públicas funcionando en los centros comerciales. Acá en Cusco ya se ha creado uno que está en el centro comercial Real Plaza, donde está Migraciones, Ministerio del Interior, está la SUNAT, está Registros Públicos, está Indecopi. La idea es de que varias oficinas del Estado, está la ONP, puedan desde un solo espacio, vinculado entre todos, poder atender a la persona y no estarla mandando de un lugar a otro, ¿no? Entonces, si yo voy a una oficina y necesito copia de mi partida de nacimiento, al costadito tengo al de la municipalidad o al de Reñez que me va a dar la copia en el momento para que el Estado pueda continuar con su atención al ciudadano y no pues mandarlo a rodar y esperar que pasen 2, 3 meses y recién pueda volver la persona con su documento, ¿no? La flexibilidad también tiene que ver esto con la nueva, digamos, con las modificaciones a las normas sobre las leyes de procedimiento administrativo. Esto es importantísimo para entender la flexibilidad. Si yo presento un documento y no he señalado expresamente la norma que debe ser aplicable o no he señalado expresamente con claridad qué es lo que espero que se me otorgue desde la administración, el servidor público tiene la obligación de interpretar en beneficio del ciudadano. Antes eso no ocurría, pues. Antes la norma era tan inflexible que te lo devolvían y decían denegado, corríjalo. Y eso no debiera pasar, ¿no? Una tercera característica de la nueva gestión pública es la descentralización, es decir, empiezan a abrirse oficinas desconcentradas, descentralizadas, que ya no responden a una decisión de la jerarquía ubicada en la ciudad principal, sino que le da capacidad al servidor y al funcionario público, capacidad discrecional para tomar decisiones en su nivel y en el lugar donde están operando, ¿no? Esto es bien importante porque entonces el servidor y el funcionario público tienen mayor capacidad de acción en el servicio al ciudadano. El tema de la estructura meritocrática. En el Perú tenemos casi 10 años de existencia de lo que se denomina servir. Servir surgió con la idea de generar una estructura meritocrática en la administración pública. Hacer de la carrera pública
una carrera, una profesionalización de servidores y de funcionarios públicos. Sin embargo, la meritocracia no está del todo construida dentro del aparato público. Y son pocas las instituciones que se han incorporado al proceso de servir. Lo que debió ser un proceso rápido de mejora de la estructura de la gestión pública se ha convertido eh, en un mecanismo voluntario, poco eficiente, lento y además discriminador, porque hay sectores de la administración pública que por decisión legislativa no van a entrar al proceso de servir, bajo el argumento de que son especializados, que tienen una información privilegiada, etc. El propio Congreso no es parte de servir. La SUNAT tampoco es parte de servir. El sector salud tampoco ha querido ser parte de servir. Y así varios sectores. Y eso lo que genera es que si el aparato público tiene personas especializadas en atender al ciudadano, lo que la ley ha buscado es que organización de esta nueva estructura funcione como familias. Todos los vinculados al área de justicia son una familia. Todos los vinculados al área de economía y administración son una familia. Y así debiera ser, pues todos los vinculados al área de salud, al área de la docencia, la educación, de tal manera que si yo pertenezco a la familia de la justicia y trabajo en el Poder Judicial, puedo buscar ascender en el Ministerio Público, en el Ministerio de Justicia, en el INPE, es decir, el aparato de la familia se especializa y tiene funcionarios y servidores públicos especializados. Ese era el objetivo de servir y se ha distorsionado lamentablemente, ¿no? La cultura y la competencia. Esto es bien interesante porque lo que ha ocurrido en la gestión pública tradicional es que una vez que alguien ascendía, se entornillaba a su asiento y tenía la calidad de inamovible, ¿no? Es decir, había logrado la estabilidad laboral hasta jubilarse. Es decir, entró a trabajar en el sector educación y no va a salir del sector educación hasta que se jubile dentro de 30 años. Entró a trabajar al Poder Judicial y no va a salir del Poder Judicial hasta dentro de 30 años. Y no hay forma de sacarlo. Y esto da pie pues a todo lo que hemos hablado como gestión pública tradicional. ¿Qué es lo que busca la cultura de la competencia? Que periódicamente hayan evaluaciones y las evaluaciones permitan mejorar las competencias públicas de cada servidor y cada funcionario. En otros países, por ejemplo, existe lo que se llama la oponibilidad al cargo. ¿Qué significa eso? Que si a mí me interesa ocupar la plaza de Juan Pérez porque gana más y me gusta más ese trabajo y pertenezco a la misma familia, puedo plantear una oposición. ¿Y la oposición qué es? Entrar a competir por la plaza, porque yo creo que tengo más mérito que él para ejercer esa plaza. Y eso no significa necesariamente que a él lo despidan. Lo van a someter a un proceso de mejora para que es decir, la capacitación, ¿no? Eso que les estoy contando es la teoría de esa nueva gestión pública que no del todo se está implementando. Hay cosas que se han implementado y otras no. La cultura de la eficiencia y la eficacia, ¿no? Como dos indicadores de poder medir el buen funcionamiento de la administración pública. No necesariamente
se puede ser eficiente y eficaz al mismo tiempo. Lo ideal es que fuese así, pero a veces solo la eficacia puede resultar insuficiente y se requiera más eficiencia. O solo la eficiencia no resulte suficiente para lograr el resultado que es la eficacia. Y en consecuencia, lo que plantea una nueva gestión pública es que vayan de la mano tanto eficiencia y eficacia, cosa que muchas veces no se ha dado, ¿no? Sobre todo en la gestión pública tradicional, donde se gastaba el presupuesto. Sí, se gastó y se gastó bien, no se devolvió un céntimo. Eso es eficacia pura, pero no necesariamente eficiencia. De ahí de que se empiecen a incorporar nuevos criterios. El tema de evaluación. La evaluación tiene que ver pues con estos procesos que hemos visto son de mucha resistencia en la administración pública tradicional, porque el servidor público cree que tiene la plaza comprada de por vida, o digamos adquirida, ¿no? Es el nombrado, es el servidor público que ya tiene estabilidad laboral y por lo tanto no va a ser materia de ninguna evaluación. Los procesos de evaluación están dirigidos a mejorar competencias, no a votar gente. Pero a veces dentro del aparato público, sobre todo quienes tienen esta resistencia al cambio, no quieren aceptar estos mecanismos de evaluación. La creación del valor público. Este es un eje bien interesante que va a responder a la necesidad de establecer un valor agregado. Voy a poner el ejemplo con la construcción de un puente, por ejemplo. En la gestión pública tradicional, se pensaba que la construcción del puente respondía a tener presupuesto para hacer el puente. Entonces el puente podía costar 1.000.000 de soles, conseguí el 1.000.000 de soles y hago el puente. Pero la creación de valor público va a ser uno de los pasos posteriores, porque no basta tener el presupuesto, sino que además hay que definir cuál es el resultado de hacer el puente, y de ahí que aparezca la gestión pública por resultados. Es decir, no basta que yo haga un presupuesto, sino que el dinero que voy a gastar está relacionado a un objetivo en la búsqueda de un resultado concreto. Y ahora se ha agregado otro criterio que tiene que ver con el valor público. La pregunta es, si hago el puente que va a costar 1.000.000 de soles, que es para mejorar el transporte público, el resultado, la pregunta inmediata de valor agregado es saber si ese puente va a servir para reducir las brechas en salud pública, educación, transporte de alimentos, seguridad alimentaria, etcétera, o transporte de combustible, etcétera. Porque si ese puente solo va a ser para cumplir con el resultado de mejorar el transporte público, es decir, tener completa la carretera, pero si no puedo yo verificar de que al otro lado del puente hay una posta de salud que me va a permitir atender mejor a la población de este lado del puente para que transite y cruce el puente y se atienda en la posta, quizás no tiene sentido hacer el puente. Y quizás habría que buscar hacer el puente justo donde está la posta, que puede ser 10 kilómetros más abajo. La idea del valor público tiene que ver con el beneficio en la reducción de brechas que existen en la población, en la ciudadanía. Porque lo que la ciudadanía necesita es bienestar. Entonces, si voy a mejorar el bienestar de la ciudadanía, ya adquiere un valor público. El tema de la tendencia a la horizontalidad. En la gestión pública tradicional era la jerarquía. Una nueva gestión pública lo que va a buscar es reducir el sentido de jerarquías, que no se trata de faltarle respeto al jefe, sino que el jefe es uno más del equipo
y que puede trabajar de la mano con cualquiera del equipo. Es decir, buscar tener relaciones de trabajo más horizontales. La verticalidad ha dado pie a este sentido de sumisión, de obediencia, de espíritu de cuerpo, que no es bueno en la administración. La desregulación tiene que ver con este rompimiento de la idea de espíritu de cuerpo. Es decir, re, reduzcamos las reglas y más bien ciñámonos a una sola regla general, que tendría que ser la ley de procedimiento administrativo. Y finalmente, la idea de clientelización. Y la clientelización va de la mano con la fidelización del ciudadano. Antes no se miraba al ciudadano. Lo que se buscaba era cumplir con los objetivos que se había trazado la administración, cumplir con el presupuesto y cumplir con las reglas inflexibles del aparato público. Pero ahí no importaba la persona, el ciudadano. La clientelización es darle esa mirada al ciudadano de cliente. ¿Y cuál es la regla general en el sector privado cuando hablamos del cliente? El cliente siempre tiene la razón. Entonces, si trasladamos este concepto a la administración pública moderna, esa nueva gestión pública, es darle al ciudadano el carácter de cliente, de tal manera que el ciudadano presentar quejas, pueda reclamar, están los libros de reclamaciones, está la Defensoría del Pueblo, para que la administración mejore, porque un cliente, un ciudadano mal atendido, lo que va a hacer es hablar mal de la institución. Entonces la idea es cómo hacemos para que ese cliente, ese ciudadano, hable bien de la institución y recomiende pues a la institución. Esa lógica todavía está en construcción. Hay quienes no lo entienden y mantienen la figura tradicional del cumplimiento de objetivos. Pero más bien, si se ve al cliente, al ciudadano, como un cliente, también se le pueden dar acciones de fidelización. Algunas instituciones, por ejemplo, hacen campañas y le van regalando al ciudadano una botellita, una pelotita, como estas, ¿no? Esta que está acá. Ustedes van a una feria de la institución X, Y o Z en una plaza pública y porque te atienden te regalan la pelotita. Eso no necesariamente es fidelización, pero pueden darse otras formas de fidelización, ¿no? Es decir, la Municipalidad de Magdalena en Lima, por ejemplo, otorga un carnet de buen contribuyente. Y el carnet de buen contribuyente a los vecinos de Magdalena significa que con ese carnet pueden ir a una serie de locales privados, ¿ah? Llámese restaurantes, farmacias, etcétera, zapaterías del distrito de Magdalena, donde pueden comprar con esa tarjeta de buen vecino que ha pagado a tiempo sus impuestos, va a tener descuentos en algunas tiendas. Eso es fidelización, porque es una ventaja, es un plus que se le da al cliente, al ciudadano, para que sienta de que la administración es reconocida con su labor, ¿no? Bueno, eso debiera ser la nueva gestión pública. No se está logrando del todo, pero yo creo que han habido algunos avances. A continuación, vamos a ver algunas características que aparecieron desde la época virreinal. Como dije en la clase anterior, nosotros somos herederos de una administración pública que proviene de la corona española, porque fueron los españoles que conquistaron el continente y nosotros éramos el centro del continente. El Perú era el centro del imperio incaico. Y en consecuencia acá se estableció
esa administración pública que traía la corona y que después fue heredada cuando nos hicimos república y se convierte pues en una administración pública con todas esas taras. Por eso es importante revisar cuáles son esas características que han traído como consecuencia pensar en taras de la propia administración pública que tenemos, ¿no? Entonces, una primera tiene que ver con el centralismo, ¿no? En el Perú nos quejamos mucho, ¿no? El Cusco se queja del centralismo limeño. Pero así como se queja el Cusco, el centralismo limeño, se queja Arequipa, Tacna, Moquegua, Piura, Iquitos, Madre de Dios, todas las provincias se quejan del centralismo limeño. Ya Basadre hablaba de que en el Perú existían dos Perús, ¿no? El Perú de Lima y el Perú de las provincias. Lo mismo un educador eh, que fue el fundador del Colegio de los Reyes Rojos, que no me estoy acordando el nombre en este momento, me lo voy a acordar en un momento. Este educador hablaba de que el gran problema en Lima es que los limeños creen de que el Perú limita por el norte con Ancón y por el sur con Cañete, ¿no? Que es donde están eh, las playas caras de Lima, ¿no? Lo que se denomina Icha o Asia. Y digamos que ahí son los límites, ¿no? Y por el este, eh, el límite termina siendo pues los clubs campestres donde las personas que viven en Lima y que tienen dinero van a ser su lugar de reposo. Y por el oeste, con el Callao y el mar y el aeropuerto. Y para ese es un Perú que tiene límites de esa manera, ¿no? Que es el Perú de Lima. Y no conoce el resto del Perú. Y el resto del Perú es mucho más grande y con muchas más variedades, ¿no? Entonces, allí yo creo que hay un problema vinculado al centralismo, porque no termina de desarrollar esta figura de romper con la toma de decisiones. Una segunda figura es el formalismo legal. Nuestro país ha crecido en esa herencia virreinal del formalismo. Y ese formalismo además discriminador, porque al inicio las normas que se establecen en el virreinato fueron normas que eran aplicables a los y después a los criollos, pero a los indígenas, los negros, los chinos, los asiáticos, no eran considerados dentro de ese proceso de formalismo. Y entonces empezamos a tener ahí ya una primera consecuencia del aparato legal que se construyó, ¿no? El estatismo, todo el aparato que creó la herencia o que creó el virreinato fue en torno a un estado monárquico. Y los estados monárquicos fueron superados por los estados constitucionales. Y uno de los problemas que ha surgido a lo largo de la historia es que el Perú nunca terminó, y hasta ahora creo yo, no hemos podido sacudirnos de ese estado monárquico. Mantenemos una serie de taras procedentes de la monarquía que han generado grandes diferencias en el Perú. Y no hemos terminado de construir una república como tal. En realidad, ya más de un autor ha dicho de que somos una república, ¿no? Un estado fallido, porque no tenemos la capacidad de romper con la figura de un estado monárquico virreinal que es el que dio origen al estado peruano, ¿no? El dualismo del estado peruano tiene que ver con un Perú real y un Perú legal. El Perú real, digamos, el Cusco, las provincias son parte de ese Perú real. Sin embargo, el Perú legal es el que aparece en las leyes.
Y entonces valdría la pena hacerse la pregunta, pues si es que necesariamente las leyes están recogiendo las vivencias del Perú real. Y yo creo que todavía andamos lejos de ese proceso, ¿no? Nos quedamos en leyes pensadas para zonas urbanas cuando nuestro país tiene la mayoría de población en el ámbito rural, probablemente, ¿no? Pero bueno, es lo que tenemos eh, como existencia del dualismo de nuestro país, ¿no? El, el fundador y el que hablaba de estos límites en Lima, que los peruanos limeños creen de que el Perú acaba en el norte con Ancón y en el sur con Cañete y en el este con Chosica y los centros campestres y en el oeste con el aeropuerto y el Callao, era Constantino Carvalho, ya falleció, pero Constantino Carvalho decía que ese era uno de los problemas más profundos que existían en la sociedad peruana, ¿no? Un quinto o una quinta característica tiene que ver con el parasitismo fiscal. Sí, pues entrar a trabajar en la administración pública te convierte a veces en un parásito. Vives de ser funcionario y servidor público. Y no debiera ser así. No niego de que hay muchos servidores públicos que lo hacen por vocación, pero en general, una gran mayoría entra al aparato público porque probablemente lo heredó, un pariente lo llamó o fue la oportunidad de trabajo que le dieron y una vez que entró dijo, de acá no me mueven. Eso pasa en muchos servidores y funcionarios, ¿no? Porque creen de que efectivamente su objetivo en la vida es ser trabajador público, ¿no? Y en realidad se convierten a la larga en parásitos para vivir del Estado, ¿no? Del dinero de todos y todas las peruanas. Y finalmente, otra característica es el acomodo permanente entre lo tradicional y lo nuevo. No hay la necesidad de transformar las cosas, sino de acomodarse sencillamente. Y esto tiene que ver con la poca capacidad de cambio que se puede hacer desde la administración pública. Más se tiende a mantener la situación o acomodarse para evitar realmente renovar las cosas. Generalmente las crisis debieran dar lugar a nuevos comportamientos, a mejoras. Siempre las crisis van a ser oportunidades, pero en el Perú vemos las crisis y después pasada la crisis no hacemos y las cosas siguen siendo igual. De ahí que estemos como en, enfrentando una nueva crisis que lamentablemente se veía venir y que no se hizo nada para evitarla, ¿no? Entre 1821 y 1896 surge el Estado caudillista. Y esto es bien interesante, ¿no? Porque el, el proceso de independencias en América Latina fue encabezado por el sur, por don José de San Martín, y por el norte, por don Simón Bolívar. No habían peruanos en ese proceso de independencia. Y más bien el proceso de independencia, el primero en llegar al Perú, fue don José de San Martín. Pero don José de San Martín hábilmente, para no involucrarse en una pelea que no tenía por qué involucrarlo, cuando llega al Perú, no viene de frente a Lima, que era el centro del virreinato, sino se queda en las afueras de Lima y manda una carta desde el sur de Lima, manda una carta a los nobles criollos para pedirles que tomen posición, si es que querían ser independientes o no. Porque ya, como en todo proceso de conflicto,
habían servicios de inteligencia, digamos, ¿no? Y parte de estos grupos de inteligencia de San Martín habían descubierto de que en el Perú un alto grupo de personas que pertenecían a los criollos y a la nobleza virreinal no querían independizarse, querían seguir manteniendo los privilegios de la corona española y querían seguir siendo un virreinato y si no podían ser un reino, pero no tenían intención real de una independencia. Y entonces, con emisarios mandó la carta y recibió de respuesta algunas cartas firmadas por varios de estos nobles diciendo que sí, que aceptaban independencia. Y entonces San Martín decide ingresar a Lima y declarar la independencia el 28 de julio. Sin embargo, en los días posteriores, parte de la historia también señala de que el virrey, me parece que el apellido era Mazuelos, o Mazuelo, eh, que se había ido, vuelve a entrar a Lima. Y al momento de entrar a Lima es recibido por estas mismas personas que habían dicho que sí querían la independencia. Hábilmente San Martín se retira de Lima y en ese momento es que le manda una carta a Simón Bolívar diciéndole a Simón Bolívar, tú tienes más experiencia en el manejo de estas cosas, así que yo me retiro y tú ven a controlar este proceso de independencia en el Perú. Y así es como lleva al Perú Simón Bolívar. Y don José San Martín se retira nuevamente hacia el sur. Toda esta parte de la historia no muestra que en el año 1821, luego de la independencia, en realidad no habían líderes que pudieran llamarse los líderes de la independencia. Lo que habían era personas con intereses particulares y regionalistas que dificultaron pues de que el Estado se convierta efectivamente en un Estado eficiente y fuerte, ¿no? Ya Javier Tantalián señalaba que el Estado de jure, el Estado de derecho, era asumido como liberal y el Estado de facto en realidad interactuaba con una economía mínima de industrialización y con algunos intereses exportadores, ¿no? Que con el tiempo fueron variando. Se vendía guano, salitre, azúcar, algodón, plata y cobre. Esto daba de una u otra manera una independización económica. Sin embargo, si fuese un Estado liberal, el resultado hubiera sido otro. Pero no habían personas que se comprometieran con este proceso de independencia a partir de una revolución, ¿no? Una guerra también contra España, por ejemplo. Esto no pasó. Y desde esa fecha hasta las primeras décadas del siglo XX, eh, todo el aparato público se concentró básicamente en cuatro ministerios. El Ministerio de Hacienda, hoy llamado Ministerio de Economía, el Ministerio de Gobierno, que es el Ministerio del Interior, el Ministerio de Guerra y Marina, que sería el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas o el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Instrucción Pública, Beneficencia y Negocios Eclesiásticos, que es lo que ahora se denomina el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Esa fue la imagen de esta primera etapa de 1821 hasta 1896. Incluso en esta etapa surgió la Guerra del Pacífico, ¿no? Y la Guerra del Pacífico nos dio pues unas condiciones muy deterioradas. Todo lo que podía haber sido parte de un proceso de una gran bonanza económica se vino abajo por culpa de un personaje como Mariano Ignacio Prado, que engañó a las clases pudientes y con dinero de la ciudad de Lima, diciéndoles van a llegar los chilenos y van a violar mujeres, etcétera. Hay que hacer una eh, gran colecta para yo ir como presidente con ese dinero que recaudemos a comprar armas
y mejorar nuestra capacidad de respuesta en esta guerra contra Chile. Y don Mariano Ignacio Prado cogió el dinero y se fugó, se fugó. Se fugó con la plata de la mayoría de personas de mucho poder económico en Lima que entregaron joyas, plata, oro y dinero en efectivo para que se pudiera hacer frente a la guerra y nunca ese dinero sirvió. Y eso fue parte de la consecuencia de esa etapa de 1821 a 1895, ¿no? Hay una segunda etapa que es la era de ampliación de roles del Estado. Después de la guerra con Chile, ya existía un clima intelectual favorable que cambia la perspectiva en torno al rol del Estado en el país y al modo de hacer política de las élites. Ese fue el parte del proceso de reconstrucción después de la Guerra del Pacífico. Y durante este proceso de reconstrucción también se plantea una reestructuración política del Estado. Recordemos también que en esos años se mejora la educación superior, se vuelve a abrir la Universidad de San Marcos, que estuvo cerrada durante la ocupación chilena, y la aparición del discurso posmodernista, ¿no? Que se basa pues en la idea del positivismo, las normas y el arte que iba también acompañando este proceso con los intelectuales, da lugar a un pensamiento mucho más abierto, ¿no? Y esto empieza a ir generando eh, cercanías al, al, país de Estados Unidos y cómo Estados Unidos empieza a influir en Sudamérica y siempre el Perú ha sido considerado como un territorio, lo que se denomina en geopolítica, un territorio importante para el control de Sudamérica, porque Perú tiene 5 fronteras, cosa que no tiene ningún otro país en América Latina, y tiene una costa bastante extensa, donde llegan los barcos, y que ahora pues se pone en evidencia con la construcción del puerto de Chancay, un puerto que va a permitir barcos gigantescos que no tienen, solo existe otro puerto en América entre Estados Unidos y México que puede recibir estos barcos de alto tonelaje y no hay otro en toda América, en toda la costa del Pacífico no existe otro puerto con esa capacidad. Pues tiene que ver con el nivel de profundidad del mar al borde de la costa, digamos, ¿no? Chancay sí lo permite y por eso es que este puerto debiera ser también materia de un proceso de negociación entre el Estado peruano y el resto de países que pueden salir beneficiados o que pueden ver en riesgo su economía, como el caso de Estados Unidos frente a la economía china, ¿no? Pero bueno, es parte del proceso. Entonces, el Estado creció entre 1896 a 1930 y van a ir generando nuevos ministerios, una nueva administración, un nuevo servicio público para llegar hacia 1930, incluso luego de el gobierno del señor Leguía, la construcción de nuevos partidos políticos, ¿no? Recuerden que acá empieza a surgir el Partido Comunista del Perú, el Partido Socialista, el Partido Aprista, porque son los respuestas ciudadanas a lo que ya ocurrió en otros lugares, ¿no? Sobre todo en Europa. La aparición de nuevas tendencias ideológicas van a ser recogidas y va a cambiar también la conformación de la política en el Perú y en consecuencia la influencia en la toma de decisiones. El día de ayer yo comentaba cómo la corrupción podía haber calado tan fuertemente
en el proceso. Y esta idea eh, de nuevos partidos no significó necesariamente que la corrupción que ya se arrastraba durante la primera etapa caudillista hubiera sido superada. No fue así. Al contrario, fue como un momento de letargamiento, pero los procesos de corrupción, discriminación, desigualdad continuaron y no mejoraron. Entre 1930 y 1990 empieza a surgir un Estado planificador. El Estado empieza a buscar orientar su política nacional y las instituciones estatales a nuevos roles que debía asumir el Estado, con una influencia directa del modelo occidental del estado de bienestar, impulsado fundamentalmente por Estados Unidos. El Plan Marshall, la Segunda Guerra Mundial ocurre en estas épocas, ya veníamos de una Primera Guerra Mundial, eh, la Alianza para el Progreso, que tenía que ver con el apoyo del gobierno americano en los países de Sudamérica, y el Perú era uno geopolíticamente estratégico, entonces tenía una fuerte inversión de Estados Unidos, teniendo en cuenta además de que después de la Segunda Guerra Mundial y al dividirse el planeta, los grupos socialistas iban a pretender también dominar cada uno de los países en diversos continentes. Y en el caso de Perú, surgía la posibilidad de que fuese el eje de una revolución socialista, como fue la aparición del movimiento de izquierda revolucionaria, el MIR, y el Partido Socialista, el Partido Comunista, está de la Puente Uceda y las guerrillas, Gonzalo Rosé y Hugo Blanco en esta construcción, ¿no? Y que es respuesta un poco a la aparición del Che Guevara también en Bolivia y en Argentina, ¿no? Es decir, bueno, en Argentina no tanto, pero más en Bolivia como resultado de haber ido el Che Guevara a Cuba, que ya era un régimen de izquierda y que quiso replicarlo desde Bolivia, ¿no? Con su muerte trágica por parte del ejército boliviano. Bueno, esta parte de la historia le va dando al Estado una posibilidad de marcar una distancia y un modelo distinto a lo que se buscaba desde el modelo estatista. Y el modelo occidental capitalista lo que estaba era orientado a buscar un estado de bienestar. Lamentablemente no fue así. Y lamentablemente la aparición de ministerios, instituciones o reestructuración de estos ministerios dio lugar también a, a la aparición de actos de corrupción. Y los actos de corrupción fueron combatidos fundamentalmente por golpes militares. Pues los militares, en el fondo, lo que han planteado es, ya basta de que estén abusando de todos, nosotros protegemos al Estado, entonces vamos a tomar eh, cartas en el asunto y a votar a estos corruptos para nosotros volver las cosas al orden. Pero lamentablemente tampoco fue así porque la corrupción también estaba dentro del aparato militar. En 1968-69 viene un golpe militar que duró 12 años con Velasco Alvarado y Morales Bermúdez, y durante esa etapa surge una institución que es el Instituto Nacional de Planificación, que crea el Sistema Nacional de Planificación, y lo que plantean es el análisis de la economía peruana que se había desarrollado entre 1950 y 1960, sienta las bases para el plan de desarrollo para el periodo del 61 al 70, y luego entre el 62 y el 71, los programas de inversiones del gobierno militar y de entidades oficiales. Y se dan prioridades para la inversión. Lo primero fue la reforma agraria, lo segundo la colonización y la irrigación, lo tercero el transporte y las comunicaciones, ahí empiezan a crecer las carreteras de penetración en el Perú, la electrificación y el sistema interconectado,
los programas sociales de vivienda, que ya se arrastraban del intento que hizo el general Odría y el general Benavides en promover estos programas de vivienda. Y acá en Cusco tenemos resultados de esos programas de vivienda también. El agua y desagüe, la aparición de servicios a los ciudadanos sobre agua y desagüe, la aparición de las grandes unidades escolares, que eran como la reforma educativa en ese momento, ¿no? La aparición de grandes hospitales también como parte del proceso de mejora en la salud, la alimentación escolar, los programas de emergencia, sobre todo en Puno, que fue parte de este impulso del gobierno militar, el Plan Nacional de Integración de Población Aborigen como una mirada hacia las poblaciones indígenas y el intento del desarrollo de una industria incipiente, como fue la industria de la harina de pescado, que en su momento fue un boom para América Latina con la importación, la exportación de harina de pescado, ¿no? Todo esto ocurrió básicamente hasta 1990, en que cambia un poco el rol. En 1980 se recupera la democracia y sale elegido don Fernando Belaúnde Terry, y ahí tenemos un momento de quiebre que es importante resaltar, ¿no? Que es la aparición de Sendero Luminoso y el MRTA como respuestas a las grandes desigualdades, respuestas referidas a la revolución armada, ¿no? Es decir, tomar el poder por la fuerza. Nunca lo lograron y no creo que lo hubieran logrado, y más bien generaron un gran desastre dentro del país. Lima recién en el año entre el 90 y el 92 fue atacada fuertemente por Sendero y el MRTA, pero antes de eso los ataques fundamentalmente se dieron al interior del país. Y como ya veíamos como parte de la historia de este estado fallido, eh, Lima es el Perú y el resto del Perú no es Lima, pues. Entonces, a Lima no le importaba en un estado centralista lo que estaba ocurriendo en el resto del país. Y era mirado con cierto desprecio la situación y evitaba intervenciones mayores. Pero digamos, el gobierno de Belaúnde y luego da pie el primer gobierno de Alan García, que trae una serie de consecuencias, entre ellas también el tema de corrupción y el efecto de la maquinita, la gran inflación que hubo, eh, el shock del cambio de precios que generó la aparición de una reforma del Estado, ¿no? El hecho de que llegara Fujimori en el 90 al poder plantea también una mirada distinta, ¿no? Que fue empezar a reducir el aparato estatal que había crecido de sobremanera y empezar a vender las empresas que eran del Estado porque generaban mucho gasto y habían sido copadas por una serie de servidores y funcionarios públicos que provenían de un partido o de otro partido, pero que finalmente habían perjudicado el erario nacional por un gran gasto público en funcionarios y servidores públicos que no hacían bien su trabajo. Y entonces el Estado, que se había convertido en un Estado empresario, pierde ese rol empresarial y se convierte en un Estado de subsidiariedad. Y esto es lo que Fujimori busca generar al momento que toma el poder y luego plantea el autogolpe y la necesidad de una nueva constitución como resultado de un proceso de negociación para poder recuperar en parte la democracia. En ese contexto ya había un proceso de descentralización impulsado por Alan García que no terminó de surgir del todo. Y ese proceso de centralización del poder del Estado da lugar a también la aparición de poderes locales. Y la aparición de esos poderes locales da también lugar a la
distribución de la corrupción al interior del país, con la aparición de nuevas autoridades regionales y los alcaldes también como parte de ese proceso, lo cual genera una complejización de la gestión pública, ¿no? Esto es lo que Fujimori desarrolla hasta el año 2000 con altos grados de corrupción y que es lo que vamos a ver a continuación en este video, con lo que concluimos al terminar el video. Vamos a concluir esta clase. Les voy a poner el video porque este video va a durar aproximadamente unos 16 minutos y después de ello ya entraríamos a ver la última parte de la gestión pública que corresponde a los últimos 10 años, digamos, del país, ¿no? Estimados amigos, sean bienvenidos a este nuevo video en torno al curso de problemas y desafíos en el Perú actual. El día de hoy hablaremos acerca del Fujimorato, entre 1990 y el 2000. Nos centraremos en el régimen económico y en la corrupción. ¿De dónde veníamos los 80 y esta gran crisis económica que tuvimos? Las imágenes que observamos representan cómo estaba el Perú en la década del 80. La caricatura de Alan García grafica cuál es la situación del Perú en ese momento. Podemos observar cómo pregunta Alan: oye, Rivas Dávila, este es mi índice de popularidad, y le contesta: esa es la inflación de abril, señor presidente, 48.6%, solo la del mes de abril. Eso significa que la crisis económica estuvo centrada especialmente en el índice inflacionario que teníamos en el país. Por eso los titulares del Comercio eran: un país en crisis económica recibe el nuevo gobierno a inicios de 1980. Y en agosto de 1990 se expuso al Congreso la desastrosa situación en la que se dejó al país. Es decir, los años en los que el índice inflacionario fue en aumento y nos dejaron en una hiperinflación. ¿Qué cosa es una inflación? Es la variación del nivel de precios de una economía. Puede concebirse de dos formas. La primera, como el precio de una cesta de bienes y servicios. Cuando sube el nivel de precios, la gente tiene que pagar más los bienes y servicios que compra. La segunda, o una medida del valor del dinero. Una subida del nivel de precios significa una reducción del valor del dinero, ya que con cada sol que llevamos en el monedero podemos comprar una cantidad menor de bienes y servicios. ¿Cómo se solucionó esta crisis? El shock de precios, 8 de agosto de 1990. Para salir de esta situación fue necesario un shock de precios. 2 meses después de las elecciones, Fujimori sorprendió a todo el mundo. Un programa de ajustes que los observadores consideraban como un verdadero super shock. Los precios de la gasolina, uno de los bienes básicos de la economía peruana, fueron multiplicados por 30. Algunos productos de la canasta familiar, como el pan y el azúcar y los fideos, sufrieron alzas del 300 al 400%, y la tasa de cambio fue liberada, con lo que su cotización puede multiplicarse fácilmente por 3. En esta imagen podemos ver gráficamente esta subida de precios. Los resultados de las giras que días antes realizó el presidente Fujimori por el Japón y los Estados Unidos, buscando la colaboración de los organismos de crédito para la reconstrucción económica de su país, cuya situación externa es absolutamente crítica, Fujimori recibió al Perú con un déficit de 144 millones de dólares en el Banco Central y con solo 122 millones de dólares en el exterior. Tuvieron como exigencia principal la aplicación de un programa de ajuste radical como condición para el otorgamiento de los créditos. El objetivo inmediato era sincerar los precios, con el fin de crear de apropiado para reducir los altísimos niveles de inflación que sufre la economía peruana, con índices que superan el 3000% anual. Entonces, ¿qué sucedió con el régimen económico? El régimen económico del Perú se movía a partir del pago de subsidios y el aumento constante de los sueldos.
Para superar la crisis era necesario priorizar el valor del mercado. Un mercado es un grupo de compradores y vendedores de un determinado bien o servicio. Los compradores determinan conjuntamente la demanda del producto y los vendedores la oferta. En una economía de mercado, las decisiones sobre los bienes económicos son tomadas por millones de empresas y hogares. Las empresas deciden a quién contratan y qué producen. Los hogares deciden en qué empresas trabajan y qué compran con su dinero. Las empresas y los hogares interactúan en el mercado y los precios y su interés personal orientan sus decisiones, como dice Mankiw 2007. El neoliberalismo es el principio ideológico detrás de esta propuesta, cuyos fundamentos son: el neoliberalismo es un programa intelectual, un conjunto de ideas que busca restaurar el liberalismo económico amenazado por las tendencias colectivas del siglo XX. El neoliberalismo es un programa político, una serie de leyes, arreglos institucionales, criterios de política económica, fiscal, y que tienen el propósito de frenar y contrarrestar el colectivismo en aspectos muy concretos. A partir del programa político han surgido estrategias para casi todos los ámbitos: neoliberalismo económico, una idea neoliberal de la educación, de atención médica y de administración pública, del desarrollo tecnológico, una idea del derecho y de la política, según lo afirma Escalante Gonzalo 2016. ¿Cuáles fueron las exigencias del Fondo Monetario Internacional para ayudarnos a salir de esta crisis? En primer lugar, una disciplina fiscal, una reorientación del gasto público, reformas tributarias que se prioricen los impuestos indirectos, es decir, el impuesto general a las ventas, la liberalización financiera, es decir, la apertura de las cuentas de capitales de la balanza de pagos, los tipos de cambio reales unificados y competitivos, la liberalización comercial, es decir, una baja de aranceles, la apertura a la inversión extranjera directa, es decir, la eliminación de los requisitos de desempeño, la privatización de empresas estatales, la desregularización y mercados laborales flexibles. Esta situación fue positiva hasta cierto punto. El impacto de la crisis financiera internacional y el fenómeno del PIB. Durante el primer gobierno de Fujimori, las medidas tomadas a sugerencia del Fondo Monetario Internacional tuvieron un efecto prometedor luego de algunos años. Sin embargo, la crisis financiera asiática fue un periodo de dificultad financiera que se apoderó de Asia en julio de 1997 y aumentó el temor de un desastre económico mundial por contagio financiero. También conocida como la crisis del Fondo Monetario Internacional, comenzó en julio de 1997 con la devaluación de la moneda tailandesa. Por efecto dominó, le sucedieron numerosas devaluaciones en Malasia, Indonesia y Filipinas, lo que Taiwán, Hong Kong y Corea del Sur. Ello significó el corte del financiamiento externo para la cuenta corriente de la mayoría de países emergentes, como el nuestro. Por otro lado, el fenómeno del Niño de 1998 generó grandes problemas de orden social y, por consiguiente, de impacto económico. El fenómeno impactó en el norte del país y se extendió por diferentes regiones. En la costa, los damnificados ascienden a más de 200.000 habitantes. En la selva, la cifra supera los 50.000. Esto llevó a las cuantiosas pérdidas en viviendas, tierras de cultivo, entre otros. Esta situación ocasionó que el Perú sufriera una severa recesión iniciada en el corte de líneas de crédito hacia la banca local y un freno súbito de la inversión privada. El crecimiento del PBI, de hecho, frenó y se pasó de 6.7% en 1997 a menos 0.4% en 1998, según nos comentan Abusada y otros en el año 2000. Todas las reformas no tuvieron un impacto esperado, pues la reforma fue incompleta. Antes de desatarse la crisis asiática que tomó a las autoridades por sorpresa, el gobierno había ingresado desde 1996 en un peligroso periodo de complacencia, a partir del cual se paralizaron las decisiones por razones políticas. Se perdió la urgencia de continuar las reformas
dentro de una dirigencia política que ya había perdido la intención de seguir con dicha. Las reformas iniciales del periodo del 91 al 97 no han dado paso a un Perú a una segunda etapa donde no solo se completan estas reformas, sino que se avanza en el desarrollo de instituciones fundamentales para el desarrollo moderno de la economía de mercado. Las demoras en la reforma de la administración pública, la cual se adecua más a una economía intervencionista que a una economía donde el énfasis está en la regulación y la promoción, y la ausencia del progreso en la reforma del Poder Judicial. Requisitos indispensables para el desarrollo sostenido son solo dos ejemplos de las dificultades del gobierno en sentar las bases sólidas para el crecimiento dinámico, según Abusada y otros. Una de las características fundamentales de este periodo fue el control ilegítimo de las instituciones. Blanca Nélida Colán, ex fiscal de la Nación, fue condenada a 10 años de cárcel y al pago de una reparación civil de 2 millones de soles por poner al Ministerio Público al servicio de la red de corrupción del gobierno de Fujimori y encubrir las actividades ilícitas de Vladimir Putin. En el juicio, se le encontró responsable de los delitos de encubrimiento personal, omisión de denuncia y enriquecimiento ilícito, luego de establecer que no investigó a Montesinos entre los indicios de cobro de equipos de narcotráfico y por el Vladivideo en que apareció sobornando a Alberto Arturo. Además, mientras fue fiscal de la Nación, recibió $10,000 mensuales del CIN. Salió de la cárcel en condiciones de semilibertad en septiembre de 2000. Alejandro Rodríguez Medrano, vocal supremo del Poder Judicial. Fue presidente de la Corte de Lima y el vocal supremo provincial durante el gobierno de Fujimori. Fue acusado del nexo del ex asesor presidencial, Vladimiro Montesinos, en el Poder Judicial para obtener fallos favorables al régimen de Alberto Fujimori. Fue condenado a 8 años de cárcel por los delitos de corrupción de funcionarios y tráfico de influencias. Él incluía en las decisiones los presidentes de las Cortes Superiores y con ello cambió jueces en las salas tributarias y antidrogas. Fue sentenciado en septiembre del 2001. Salió libre en julio del 2008. La prensa chicha ejercía la manipulación y mantenía desinformados a sectores populares del Perú. También sirvieron para hacer campañas de difamación contra periodistas independientes que investigaban la corrupción del gobierno de Fujimori y contra políticos de oposición. Los dueños de estos medios recibían dinero de Montesinos a cambio de respaldar al gobierno. Por ello, los magnates de los medios de comunicación de masas fueron los mejores pagados por Montesinos, debido a su papel estratégico en la información pública. Dado que solo una parte menor de la población cedía a los medios impresos, el jefe de espías puso conscientemente la mira en la emisión televisiva como el medio de comunicación más influyente para sus fines. La caída del gobierno de Fujimori fue debido a la exposición del video Curi Montesinos, el 14 de septiembre del 2000. El 14 de septiembre del 2000, Fernando Olivera y Luis Iberico, entonces congresista del Frente Independiente Moralizador, presentaron en conferencia de prensa realizada en el Hotel Bolívar un video que mostraba a Vladimiro Montesinos entregando fajos de dólares a Julio como pago por su pase a la bancada fujimorista. El video probaba que Fuerza 2000 había alcanzado una mayoría amplia gracias a los sobornos pagados por Montesinos a algunos parlamentarios. Las imágenes se grabaron en la célebre sala del Servicio de Inteligencia Nacional. Sí. Montesinos le pregunta a Alberto Pura, ¿cuánto quiere usted? El entonces congresista le responde 15,000. Y Montesinos empieza, 5, 10, 15. El video Curi Montesinos fue la primera prueba de un acto flagrante de corrupción en el gobierno de Alberto Fujimori. El video, según se supo después, fue sustraído del signo por Matilde Pinchi Pinchi cuando se enteró que su vida corría peligro. El 16 de septiembre, ante la protesta ciudadana, Alberto Fujimori, reelecto por tercera vez, convocó nuevas elecciones generales en las cuales no participaría.
Anunció también la desactivación del sistema de inteligencia nacional controlado por Vladimir Putin. El 29 de octubre, tras dictarse una orden de prisión, Vladimir Montesinos huyó del país el velero Caiza, que lo llevó hasta Isla de Coco en Costa Rica, desde donde se trasladó a Caracas, Venezuela. Finalmente, fue capturado el 24 de junio del 2001. El 13 de noviembre, Alberto Fujimori viaja a Brunei para participar en la cumbre APEC. Días antes, el 9, fiscales falsos con personal militar allanaron el departamento de Vladimir Montesinos en busca de pruebas. La medida fue dispuesta por Fujimori, según la sentencia que lo condenó por este hecho. Este 16 de noviembre, Alberto Fujimori renunció a la presidencia de la República desde Japón, país en el cual permaneció hasta el 2007. El Congreso, bajo la presidencia de la oposición, no aceptó su renuncia y lo vacó por incapacidad moral. ¿Qué sucedió con Fujimori después? En 2009, un tribunal especial de la Suprema Corte de Justicia lo condenó a 25 años en prisión por crímenes contra la humanidad. Esto incluye su rol en la ejecución extrajudicial de 15 personas en el distrito de Barrios Altos, la desaparición forzada y el asesinato de 9 estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta y 2 secuestros, según relató Human Rights en julio pasado. Esto quedó evidenciado en un informe de la Comisión Investigadora de la Gestión Presidencial de Alberto Fujimori publicado en el año 2002. En ese documento, el Congreso del Perú concluyó que hubo indicios razonables para establecer que durante el mandato del presidente tuvo conocimiento, ordenó, dispuso y consintió las actividades delictivas del denominado populismo, cuyos integrantes autores de estos hechos. En diferentes juicios, Fujimori fue hallado culpable de irrumpir en casa de un exespía para robar videos incriminatorios, tomar dinero del tesoro del gobierno para pagar al jefe del espionaje y autorizar escuchas telefónicas ilegales, sobornar a congresistas y periodistas. Es decir, seguía de la mano todo lo que hacía Vladimir Montesinos. En 2015 recibió otros 8 años de prisión por el delito de peculado por las llamadas diarios Chicha. La justicia peruana lo acusó por el desvío de fondos de las Fuerzas Armadas al Servicio de Inteligencia Nacional para comprar la línea editorial de las publicaciones en favor de la represión, aunque fue absuelto de estos cargos en agosto del 2017. El informe del Congreso del 2002 ya había dicho que durante el gobierno de Fujimori sí hubo una política pagada por fondos del Estado para usar los medios de comunicación como instrumento político para demoler moralmente a los otros. Finalmente, les dejo la bibliografía que he utilizado para la elaboración de este video. Muchas gracias por la atención prestada. Hasta la próxima. Muy bien. Esto pone en evidencia lo que ocurrió durante el gobierno de Fujimori y cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia. Lo veremos en la siguiente clase. Muy buenas noches a todos y todas.